El tema que a mí me toca dar el día de hoy es en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, de los versos 1 al 12. Y el tema es Dios es vida. Y podríamos agregar vida eterna. Quisiera rogar a quienes van a ver este audio puedan tener a la mano su Biblia para ir siguiendo los versículos, ya que de ese modo vamos a hacer este estudio. Recuerden, hermanos, esto es un estudio y vale la pena estar atentos justamente al texto. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versos 1 al 12. El versículo 1 al 2 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan, en esta porción de su primera carta, sigue enseñando que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Juan defiende e insiste tanto en esta enseñanza? La defiende porque había falsos maestros en su tiempo que negaban que Jesús fuera el Cristo. Y es que Cristo significa Mesías, Hijo de Dios, el ungido de Dios, el que ha sido puesto por Dios para salvar al mundo de sus pecados. Insiste también porque Jesús mismo dijo ser el Cristo. Lo dijo, por ejemplo, a la mujer samaritana. En Juan 4, 25 al 26, el texto dice: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Lo dijo a Pedro y a los discípulos en Mateo 16, 15, 16. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Partiendo de esta enseñanza, podemos comprender mejor lo que Juan nos enseña en esta porción de su carta. Cristo nos da vida. Si Jesús no fuera Dios, si Jesús no fuera el Cristo, no podría dar vida, no podría producir que una persona tuviera un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento produce muchos cambios, y eso lo saben ustedes, hermanos. Somos hijos de Dios, somos perdonados, justificados, tenemos vida eterna y muchas más cosas que vienen, por decirlo de alguna manera, empaquetadas en la salvación. Esto Dios lo hace en nosotros, pero viene una pregunta: ¿y qué debemos dar nosotros? ¿Cuál es la consecuencia de este nuevo nacimiento? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, y ese texto está aquí al frente de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas porque se nos ha cambiado nuestro modo de pensar. Y lo primero que entendemos es que hay amor hacia Dios, como lo dice el pasaje que leímos. Amamos a Dios porque tenemos a su Santo Espíritu que nos dice que somos hijos de Dios, tenemos un temor a Dios, un respeto a Dios. También debemos amar a los hermanos. Aquí la cosa ya no es tan sencilla, ya no es tan fácil, especialmente cuando no amamos a aquellas personas, aquellos hermanos que no nos son tan agradables. Pero la palabra de Dios enseña que debemos amar a todos los hermanos porque han sido engendrados por Dios, son hijos de Dios. Y esto debe hacerse de manera natural, así como amamos a nuestros hermanos en la carne. Yo recuerdo allá en el campo iban mis hermanos a la escuela y cuando llovía muchísimo había que cruzar algunas barrancas que tenían agua tenían una crecida alta y teníamos que cargar a mis hermanos
Y alguien un día me dijo, oye, pero esto no es muy gravoso para ti, no es muy pesado. Y yo decía, no, son mis hermanos. Es una figura, hermanos, de que tenemos que amar también a los hermanos. Son parte de la familia de Dios. También el resultado de este nuevo nacimiento es la obediencia a sus mandamientos en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El escriba se acercó a Jesús y le dijo que cuál era el más grande de los mandamientos. Jesús le dijo que debía amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y especialmente sobre todas las cosas. Pero Jesús también agregó, y el segundo mandamiento es este, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es que Jesús también nos dio un nuevo mandamiento. Está en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, un mandamiento no es opcional, no es de que me nazca tanto, es algo que tiene que tratar con nuestra conciencia, con nuestra voluntad, con nuestro deseo de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Siguiendo con la carta de Juan, el capítulo 5, vamos a los versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra vez el nuevo nacimiento. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, este mundo es un sistema que está inmerso en intereses mezquinos, egoístas. Está lleno de artificios. La palabra artificio, entre otras cosas, significa arte, pero también disimulo. Es como actuar. Está lleno de tentación y lo peor, cada vez más alejado de Dios. Y eso trata el mundo de hacer, apartar a los creyentes de la fe en Jesucristo. Sin embargo, Juan nos asegura, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted, hermano o hermana joven, aún está en un pecado de incredulidad, le asaltan dudas acerca de la realidad de Dios, confiese estas cosas a Dios por su nombre. Por ejemplo, ¿usted duda que Dios puede controlar este problema del coronavirus, lo que estamos padeciendo actualmente? Dígale a Dios que usted está cayendo en esa tentación de incredulidad. Dios es todopoderoso. Él tiene el control de todo, de la vida, de la muerte, de las enfermedades. Él gobierna el universo. Él lo creó. Él conoce el macrocosmos, el microcosmos. Bendito sea Dios por esto. Nuestra fe debe vencer cualquier tentación o debilidad y elevarnos por encima de lo que este mundo piensa, busca o desea. Eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Nuestra fe vence al mundo. Cualquier ideología, filosofía, incluso religión que este mundo ofrezca, nosotros debemos estar por encima de ello. Nuestra fe debe estar bien fundada, bien basada en Jesucristo, el Hijo de Dios. De los versículos del 6 al 12, que es el tema de este estudio, Juan nos dice que Dios mismo garantiza que Jesús es el Cristo. Leamos, por favor. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado
acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La mayoría de los hombres, de las personas, ven en Jesús un hombre perfecto, que vivió dando amor, nos enseñó grandes cosas morales. Sin embargo, no lo aceptan como Cristo, como verdadero Dios, que fue puesto por Dios para dar su vida en propiciación por los pecados del mundo. Juan aquí nos recuerda el testimonio de Dios mismo acerca de Jesús. Y además lo hace con 3 testigos para soportar este testimonio. El primero de ellos dice que es el agua. Esto se refiere al bautismo de Jesús. En Mateo 3:15, lo tengo aquí, lo voy a leer. Juan bautizó a Jesús, pero antes de ello, Juan se le oponía. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El bautismo de Jesús fue una identificación con los hombres, cumpliendo con el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Era un mensaje de justicia, de arrepentimiento. Los hombres llegaban a él y confesaban sus pecados y se bautizaban, significando con esto un arrepentimiento. Jesús no tenía de qué arrepentirse porque él no fue pecador. Sin embargo, cumplió con este requisito para identificarse con los hombres. También era un símbolo de su resurrección. Cristo, cabeza de la iglesia, cabeza de un cuerpo que era la iglesia que al futuro se formaría. Y todos resucitamos con él para tener la vida eterna. El segundo testigo es la sangre. Esta sangre es la que él derramó en la cruz del Calvario. Ese testimonio Jesús lo dio porque dio su vida por sí mismo. Realmente nadie se la pidió, él la ofreció por sí mismo. Y era el Hijo de Dios. Nadie le arrebató la vida, él la puso por amor a nosotros, hermanos. Y este es otro testigo que Juan ofrece en su carta acerca de la deidad de Jesucristo. El último, y digamos el más importante, es la verdad del Espíritu de verdad. El Espíritu Santo que registra dar testimonio del Hijo de Dios, de Jesucristo, en toda la Escritura. Tenemos muchísimos versículos que hablan de que Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu de verdad da testimonio de él. En el verso 9 de esta carta, Juan da un argumento extraordinario. Él dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esto tiene un fundamento extraordinario. Nosotros todos los días le creemos a las personas. Así se hace el trato social. Nuestra vida depende de hacer tratos, del comercio, de todo lo que interrelacionamos con los demás. Y les creemos, aunque muchas veces incluso seamos defraudados o nos mientan. Juan está diciendo que si creemos a los hombres en este trato, ¿cuánto más debemos creer a Dios que Él está dando el testimonio de su Hijo Jesús?
¿Cuánto más debemos creer a lo que Dios está sosteniendo acerca de Jesucristo, su Hijo? En el verso 10, Juan nos dice que cuando una persona cree en el testimonio de Dios, Dios mismo sella este trato, se hace como un pacto y nos declara sus hijos, porque le hemos creído a Dios. Sin embargo, también existe el peligro de que mucha gente no crea en Dios. Voy a leer este versículo: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, es decir, nos lo apropiamos. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Qué terrible que una persona pueda negar que Dios miente y no acepte a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo. Ese es el tema de Juan. Era la preocupación que él tenía acerca de las falsas enseñanzas que se estaban dando ya en la iglesia y que persisten hasta el día de hoy. En el verso 11, Juan hace un resumen, una recapitulación de todo lo que ha venido diciendo, no solamente en su carta, sino desde el Evangelio de Juan. Dios es el único que nos da vida eterna. Dice el versículo: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. Ninguna persona puede obtener la vida por otro medio, solamente por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el verso 12 hace una sentencia, Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este pasaje lo podemos complementar con el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 36, que dice lo siguiente. A mí me gusta citarlo mucho cuando hablo de Jesucristo. Es un pasaje hermoso, pero al mismo tiempo muy severo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos obtener una enseñanza, hermanos, básica de este estudio. La vida eterna no se encuentra ni en la religión, ni en la filosofía, ni en la ciencia. No se gana por buenas obras. Es más, no se encuentra ni siquiera en la iglesia. Hoy estamos grabando este mensaje y la iglesia no está presente. Usted no está aquí, que me está escuchando. ¿Dónde pues está la vida eterna? La vida eterna está en Jesucristo. Y Él es Dios, es omnipresente, es omnipotente. Donde quiera que usted se encuentre, puede tener esta enseñanza, esta reflexión y decir: Señor Jesucristo, sé que tú eres el Hijo de Dios y la vida eterna tú la tienes. Hoy yo quiero tener esa vida eterna. Por tanto, creo en ti como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por darme esa vida. Amén.